Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes y esta vez para tocar un tema de medicina que nos hace comprender la diferencia entre lo que eran los años 80 con lo que es ahora el siglo XXI y estamos hablando de la segunda década del siglo XXI. Para entender esto me referiré a mi experiencia conociendo lo que es el tétanos. Realmente el tétanos es una enfermedad espantosa y la conocí durante el invierno de 1982, cuando fui a hacer mi rural en el Cabo San Francisco. Eso fue hace 36 años, porque hace 35 años volví al Cabo San Francisco, un poco menos, hace 33 años, me quedé 3 años trabajando de nuevo en el Cabo San Francisco, y me permitió relacionar y conectar lo que fue la vida hace 36 años como médico y lo que es la vida como médico actualmente. A través del tétanos podemos diferenciar claramente la diferencia entre un mundo y otro. Cuando yo llegué a trabajar en ese lugar, con los sueños de un médico revolucionario inspirado en el Che, me fui a meter en el lugar más remoto que había, que era Muisne, el cantón más pobre de la costa ecuatoriana. Este cantón más pobre de la costa ecuatoriana lo es hasta el día de hoy. Y además de ser el cantón más pobre, era el más conflictivo. En aquel lugar, los terratenientes se habían apropiado de la mayor parte de las tierras fértiles y laborables después de la caída del banano. La caída del banano se produjo en 1968, cuando se marchó de Ecuador la compañía United Fruit, y al marcharse dejó a todos los campesinos en las peores condiciones imaginables, porque en los años desde 1948 en que llegó hasta 1968, en 20 años, los campesinos que antes eran autosuficientes y que en sus pequeñas parcelas cultivaban todo, o que eran peones de hacienda, o habían pocas haciendas en ese tiempo, la mayor parte eran pequeñas parcelas, no estaban acostumbrados a sembrar un solo producto, ¿eh? Pero la locura del banano fue tal que ustedes pueden imaginarse que un banano, un racimo de banano valía en ese tiempo, estamos hablando de 1968, cuando el dólar estaba a un dólar, un sucre y medio por dólar, valía $20 un racimo. Una locura. Entonces los campesinos no sabían ni qué hacer con el dinero. Era una economía autosuficiente. Había llegado la empresa United Fruit escapando de Centroamérica, que era una zona de alta conflictividad, porque había empezado grandes revueltas, dictaduras, problemas sociales. El tejido social de Centroamérica siempre fue muy lábil y había mucha conflictividad. Había muchos dictadores y mucha maldad en la sociedad centroamericana, y esta maldad era alentada inclusive por los norteamericanos. Recordemos que en la década de los 30, 40, 50 hubieron muchos aventureros norteamericanos, inclusive piratas, que se llegaron a tomar el poder de los estados. Eran piratas norteamericanos que se llegaron a tomar el poder de algunos países, y hubo una terrible guerra en Centroamérica, la guerra de Costa Rica, en que el pueblo se enfrentó al ejército y le ganó el pueblo. Por eso Costa Rica no tiene ejército. Y como consecuencia de eso, muchas plantaciones de la United Fruit que estaban en Costa Rica salieron y se vinieron para acá. Pero además, Centroamérica ha sido víctima de numerosos desastres naturales, especialmente huracanes. Estos desastres naturales también asolaron Centroamérica. Primero, la United Fruit se estableció en Colombia. En Colombia estableció unas grandes plantaciones en Urabá, de donde nacieron los paramilitares, donde está el poder de Uribe y donde nació toda la injusticia más increíble de Sudamérica, a tal punto que un día se reunió todos los campesinos, que eran miles, para acordar un nuevo salario, un nuevo precio y un nuevo salario a los trabajadores. Pero en lugar de llegar
los mediadores de la compañía Judith Friedrich, llegó el ejército colombiano, ya sabemos, como siempre os he dicho, es el ejército más corrupto que tiene América Latina. Y tanto es así que de ahí nacieron los paramilitares. Todavía tiene mucho que limpiar en su historia. Y este ejército terminó ametrallando a la gente, y en aquel tren de Santa Marta, que llega, hasta le hicieron una canción, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Esa cancioncita, y en ese tren lleno de colores se llevaron los miles de cadáveres de los campesinos y se los botaron al mar. De ahí nació la rebelión campesina de Colombia, que continúa hasta el día de hoy. Y ahí también nació, para los años, desde el gobierno de Uribe, lo que es, digo del gobierno de Uribe desde el punto de vista que fue gobernador, lo que es todo este paramilitarismo que se ha convertido en el tercer gran problema. Primero el ejército colombiano, luego la guerrilla y finalmente los paramilitares. El conflicto más difícil de manejar de América Latina. Esa gente, esta compañía migró a Ecuador, pero en Ecuador tuvo otra política, ¿no? Claro, era una política de libre mercado, full negocio, y la gente se enloqueció. Dejó de sembrar frutas, de criar ganado, vaquitas, cerdos, aves, y se dedicó únicamente a sembrar banano. Y los barcos llevaban banano y traían, ¿qué? Traían alcohol. Convirtieron al pueblo en consumidores de alcohol. Pero también trajeron, ya los alemanes hacían lo mismo, trajeron tocadiscos, trajeron focos, lámparas de Petromax, cosas así, y se llevaban todo el banano. Ropa. El asunto es que la locura del banano aturdió a los esmeraldeños. No sabían qué hacer con el dinero. ¿En qué se puede gastar? No había desarrollo urbano, no había en qué gastar, no había tiendas, no había supermercados, no había nada. ¿Qué hicimos con tanto dinero? Pues los más importantes lugares para gastar el dinero se convirtieron en los burdeles. Mientras los hombres estaban en los burdeles, en sus casas los niños nacían y eran básicamente atendidos por parteras que tenían la costumbre de quemar los ombligos para evitar justamente el tétano, decían, pero curiosamente esa era la primera causa para que se produzca tétanos. Cortaban con costillos no estériles, y una vez que estaban ahí quemaban el ombliguito, y luego de eso es lo que siempre pasaba, 7 días y venía la peor de todas las enfermedades, el tétanos. Era horrible, una contracción muscular horrible que parecía que iba a quebrantar los huesitos al pobre niño, y finalmente era irreversible, no había forma de salir del tétanos. No respondía a los antibióticos. Lo mismo pasaba en los adultos, cuando ellos se cortaban con un machete. Si no había la vacuna del tétanos inmediatamente, les daba tétanos. Y el tétanos era espectacular, verles arquearse la espalda, contraerse la mandíbula, perder el conocimiento del dolor. Era inexplicable. Yo me había relacionado con unos sacerdotes que habían escapado de Chile. Eran los sacerdotes de la Teología de la Liberación. Graciano, Julián, todos los sacerdotes que estaban en Muisne, habían llegado allá a esta isla. La isla de Muisne es una isla, un paraíso tropical, con una arena hermosa, gris, pero enormes playas, con todo, esos casi 8 kilómetros de playas, de palmas, todo era coco, palmas, un verdor en el mar que se convertía en turquesa, unas olas que brillaban con su cresta blanca. Bueno, era un paraíso, el sol espectacular, rojo, enorme. La isla era una isla hermosa, las casitas eran de caña y de techo de paja en gran parte, excepto el municipio y la zona central, donde había una iglesia de cemento, el municipio que era de cemento, el parque central y prácticamente eso, y el hospital. Había un hospital ahí que era de cemento donde yo fui a hacer el internado. Y en ese lugar también conocí lo que es el tétanos. Era imposible
revertir un cuadro de tétanos. Hoy el tétanos prácticamente no se conoce. Ya no tenemos tétanos. Primero porque a las mujeres se les pone 2 veces durante el embarazo sus vacunas para el tétanos. Por eso es muy recomendable ponerse vacunas para el tétanos. Y segundo, cuando recién nace también se le inyecta inmediatamente el toxina tetánico, antitetánico, ¿no? Se le pone inmediatamente, con el dolor y la pena de que son niñitos recién nacidos y que hay que coger, levantarles el músculo y en el muslo hay que clavarles. Pero es el precio de un poquito de dolor, pero es el precio de salvarles la vida. Porque antes esto era, no pueden ustedes imaginarse, era espectacular. Todos los niños o padecían de diarreas, de la que hablaremos después, o padecían del tétanos. Pero el tétanos ya era, como decir, la señal de la cruz. Eran los altos soles lo que venían atrás. Nosotros los médicos no sabíamos qué hacer. Y lo mismo nos pasaba con los campesinos que se cortaban con machete, dejaban pasar unos días y ya venían con tétanos. Entonces el mismo campesino sí se alarmaba y salía como loco a buscar la vacuna del tétanos. Ya tenían una información del peligro que era. Pero la situación de esas plantaciones cuando se fue la United fue que las tierras fueron abandonadas, los campesinos dejaron sus tierras tratando de buscar la ciudad. Había un concepto muy claro para los campesinos. El campo era terrorífico. Violencia, alcoholismo, violaciones, muertes, venganzas, todo era... Es decir, el campo era un infiernillo. Ahí la gente no tenía problemas en andar cruzado aquí las balas y trabajar para un terrateniente que andaba ahuyentando a todos los que le parecían sus enemigos y se apropiaba de las tierras de los vecinos. Y así hubo un gran terrateniente que llegó a tener 10.000 hectáreas en esa zona y otro que era negro y que sembraba terror. Y hasta el pueblo que estaba dentro de su hacienda, donde vivía la gente, se llamaba Sal si puedes. Porque cuando llegaban a ese lugar, a ver si sales con vida, ese era el problema. Ese era el lugar donde estaba yo trabajando. Me había ido a meter realmente, como se dice, donde el gran diablo grita y él mismo se asusta. Acompañaba a los padres, les ayudaba a formar a los promotores de salud y es el rol más importante. Es un trabajo invaluable que ahora es despreciado, el rol de los promotores de salud. En ese lugar yo fui uno de desde que fui estudiante de 4º año de medicina hasta que terminé la medicina, durante todas las vacaciones frecuentemente iba allá y ayudé a formar los promotores de salud. ¿Y cuál es el rol más importante de aquellos promotores de salud? Justamente prevenir el tétanos y prevenir y ayudar a salvar los niños con diarrea. Pero el tétanos era importantísimo, ir a vacunar a las mujeres embarazadas, ir a vacunar a los niños recién nacidos inmediatamente, porque no nacían con los médicos, no se atendían. Ahí el 80% de los niños nacían en su casa y preferían el nacimiento en la casa porque había todo un sistema de acogida familiar, de calor de hogar, de solidaridad, habían rituales. Uno de los rituales más populares era los meados. Apenas nacía el niño, enseguida el papá esperaba que el niñito orine y le recogían la orina en un vaso, le mezclaban con trago y eso pasaba por todos los invitados, todos los familiares, todos los amigos, y luego venía uno que se llamaba el curado. El curado era un arreglo de una botella en la que habían peras, manzanas, uvas, con alcohol y miel de abeja. Y había también quinina para contraer el útero. Entonces las mujeres en el momento del parto se tomaban eso les ayudaba casi borrachas a empujar con el doble de fuerza, con el triple de fuerza. Eso les empujaba, es como un borracho que estaba peleando. Y venía la expulsión y ¡pah! Y después de eso lo que quedaba del curado, que se preparaba por galones, comenzaba a circular entre hombres, mujeres y todo era una fiesta, era una ceremonia de alegría, de felicidad, el nacimiento del niño que se celebraba con el curado, con el meado, con todo esto, ¿no? Era una convivencia humana, un nacimiento, era una ceremonia, se preparaba con comida, se preparaba con la casa, se preparaba con toda la familia, era un sitio de acogida del niño. El niño era una fiesta,
un motivo de celebración. Y claro, verlo morir después de 7 días era la peor de todas las tragedias que podía pasar por una familia. Por eso ha habido grandes progresos en la medicina, pero la parte esta de prevención del tétanos ha sido muy interesante, pero en cambio la parte del parto, el sentimiento de acogida, el calor humano para recibir al niño, eso ha ido completamente deteriorado. Nacer en un hospital realmente es un acto mecánico, violento, totalmente, es un shock para el niño que recién nace. Bien, muchas gracias y hablaremos la próxima vez.